Maestro, aprovechando la oportunidad, Sí. el otro día Sí. usted hizo un planteamiento, un cuestionamiento de cómo veríamos que en su caso la Corte pudiera revisar como una instancia adicional, más o menos creo que hay así un planteamiento, las determinaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo nada más a manera de comentario ilustrativo, y no sé, digo, yo lo entendería como una virtud, como una fortaleza del sistema jurídico mexicano y particularmente en materia electoral, como hay algunos hechos que se fueron embonando de tal manera que de una litis que conoció de manera primigenia el Tribunal Superior Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un conflicto electoral propiamente llamado, lo acabó resolviendo la Corte en vía de acción de inconstitucionalidad, que no sé si lo registra. Fue el caso de Yucatán cuando hubo un desacato al mandato del tribunal, se integra por insaculación realizada por el tribunal un consejo, pero luego viene una reforma electoral ya avanzado el proceso electoral y ahí se van los partidos en vía de acción de inconstitucionalidad y la Corte prácticamente es la que pues de alguna manera entra el quite solucionando esa litis, ¿no? Que tenía que ver con la conformación del órgano electoral que organizaría las elecciones. Qué bueno que lo recuerdas. Sí, yo estaba ahí en la ponencia del magistrado José de Jesús Orozco y vivimos en vivo, ahora sí que en vivo y a todo color, el caso Yucatán con el gobernador Cervera. Y pues como suele ocurrir en estos asuntos complejos, hay una combinación de factores, el inadecuado diseño legislativo, ¿no? Que da lugar a varias interpretaciones. Y en ese caso, pues había dos interpretaciones, porque la del gobernador también tenía su asidero, ¿no? Y la interpretación que hizo la Sala Superior. Yo creo que después de todo lo que pasó, incluida la insaculación por parte de la Sala Superior, ¿no? Ante el desacato de la sentencia, el apercibimiento, incluso el tema de, ¿recuerdas? Movilizar o apoyarse en las fuerzas de seguridad para implementar la sentencia, etcétera. Eh, Creo que la salida en ese momento fue virtuosa por la vía de la acción de inconstitucionalidad, porque no teníamos la reforma 2007. Es precisamente lo que se está viendo en este diplomado, y la reforma 2011. Si hubiéramos tenido el control difuso de convencionalidad, habríamos podido reforzar, creo yo, en ese momento, la sentencia con una lógica convencional, ¿verdad? E incluso constitucional. Pero en ese momento, recuerdo que el ministro presidente de la Corte, el doctor Góngora Pimentel, pues ante la contradicción de tesis que se presentó, ¿recuerdas, Jorge Antonio? Pues promovió que se estableciera de una manera incluso agresiva que la declaración de invalidez de una norma general estaba estricta y exclusivamente reservada a la Suprema Corte. Y eso que se llamó la guerra de las Cortes, ¿no? También afectó al tribunal. Y no se contaba en el marco jurídico con este instrumento, y ahora pues estamos en otro momento. Qué bueno que lo tocas porque el tema, porque sí es de hacer notar, cosa que los extranjeros no se percatan, y muchos mexicanos tampoco, que tenemos un sistema dual de control de constitucionalidad. Yo creo que es único en el planeta. Normalmente hay un solo órgano de control constitucional terminal, pero nosotros lo hemos bifurcado entre la Corte en Acciones y Controversias y el Tribunal Electoral Federal en el control de actos, resoluciones, no solo control difuso,
de convencionalidad, como se le denomina, o sea, la inaplicación al caso concreto de actos, de normas que sostienen actos o resoluciones que se consideran inconstitucionales o inconvencionales, sino, ojo, que también la sala superior ejerce un control concreto, como se le llama, ¿sí? Perdón, abstracto, ¿sí? También ejerce un control abstracto, no nada más la Corte. Por ejemplo, en el caso de las normas generales que están en los estatutos de los partidos políticos. Claro, cuando los partidos políticos registran sus estatutos, es posible que algún militante, por ejemplo, pueda controvertir alguna disposición del estatuto. Y el control que la Sala Superior ejerce sobre la regularidad constitucional del estatuto puede invalidar la disposición. Ahí sí, no solamente no inaplicarla al caso concreto, sino, bueno, se trata de un estatuto de un partido y tiene las características de una norma general de corte legislativo para todo aquella persona, militante del partido, y miembro de un partido que se ubique en el supuesto normativo, ¿no? Como decimos los abogados. Sí, sí. No, es interesante, pero esto, yo tuve la oportunidad durante años de colaborar 10 años para IDEA Internacional, esta organización que les he mencionado, y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, y me di una paseada en varias ocasiones por varios países de América Latina, y es notorio que lo que dicen los grandes teóricos y los expertos comparatistas internacionales que hacen derecho con análisis comparado, como, por ejemplo, en Centroamérica le encontraron una solución, ¿no? Con los acuerdos de paz de los años 80, Guatemala, El Salvador, Honduras le cambió, ha cambiado y el sistema en 2019, pero todos los demás países de Centroamérica tienen un solo órgano electoral que organiza las elecciones y resuelve los conflictos. Y los consejeros electorales, que también son llamados magistrados, hacen una doble papel muy interesante, porque, por ejemplo, son 5 en, en, en El Salvador. eh, Se llama Tribunal Supremo Electoral y los 5 tienen suplentes. Eso es muy importante. De esos 5, 2 proceden de la Suprema Corte, 2 proceden del ámbito de las organizaciones profesionales, de profesionistas, abogados, ¿sí? Porque hay de los colegios y de las universidades. Y uno, se ponen de acuerdo los partidos específicamente y nombran a uno. 5. Ahora, claro, también los partidos tienen derecho y capacidad de vetar a los que vienen de los colegios y de las universidades, pero escogen el perfil para que por lo menos 2 de los 5 tengan habilidades de negociación, que hayan estado incluso, como en tu caso, estimado Jorge, en la política, ¿no? Que hayan sido representantes populares, que hayan sido incluso fiscales o que hayan tenido algún cargo de responsabilidad política directa, de diputados, ¿no? Para que le entiendan al lenguaje que hablan los políticos y que puedan hablar con ellos, ¿no? Y que puedan trasladar la solución hacia adentro del órgano electoral. Y 2, si vienen de la Suprema Corte, de tal manera que tengan también la capacidad y la habilidad para poder operar las normas jurídicas propiamente, ¿no? En la lógica jurídica. Bueno, pero cada país, una cosa muy importante, por eso la Convención Americana dice, y es uno de los estándares o de los criterios de los 9 que vimos en el módulo anterior, de que la Convención Americana aprieta pero no ahoga, vaya, ¿no? O sea, dice, bueno, hay derecho a esto y se debe organizar, pero cada país cuenta con el margen de apreciación para organizar su sistema electoral y el de resolución de conflictos electorales, ¿no? Y eso es virtuoso porque, claro, pues permite que las variables, como se dice, ¿no? O los factores del contexto político y social de cada país sean considerados para el diseño de las
del sistema electoral nacional. O sea que sí es interesante. Y hay otra cosa que es muy notoria, que vale la pena destacar. Es el hecho de que la calidad de la democracia, fíjense, esto, ¿no? No depende del tipo estrictamente, o sea, es uno de los factores, pero no depende solo del tipo de sistema electoral y de resolución de conflictos. Por ejemplo, en Uruguay hay también un solo órgano que organiza las elecciones y resuelve los conflictos, que se llama Corte Electoral. Es algo extraño y existe desde 1925. La Corte Electoral de la República, sí, del Uruguay, oriental del Uruguay, tiene la característica de que sus magistrados son todos propuestos abiertamente por los partidos políticos, ¿sí? En un país en el que hay una sola cámara, no hay Senado, nada más hay Cámara de Diputados, ¿sí? Que son muy poderosos, esa Cámara es muy poderosa. Y en el entendido de que como son 5, hay uno, que es el presidente, que es votado por una mayoría súper calificada. Y se amarran el dedo, como decimos en México, ¿no? Los partidos, el partido gobernante y el partido que es uno, sobre todo de oposición, y hay 2 o 3 partidos más, dicen, bueno, nos amarramos el dedo, ¿no? Confiamos en el perfil que vamos a votar para que sea el presidente de la Corte Electoral, este, eh, porque él es el encargado de hablar de manera directa con los partidos y abierta, con los partidos políticos, con el Congreso, ¿sí? Y entonces ahí está claro cómo funciona el sistema y los partidos, que son fundamentalmente 2 partidos grandes, nombran a los otros 4 consejeros, pero 2 y 2, pero el presidente sí tiene que ser nombrado por todos, incluidos los partidos pequeños, ¿no? Entonces es interesante. Bueno, entonces Uruguay es la democracia de mayor calidad en América Latina, bajo todos los criterios de medición de la evaluación de la calidad de la democracia. Y, por ejemplo, en Chile, que también es una democracia que es considerada de calidad, allí hay no solo 2, hay incluso 3 organismos que tienen que ver con las elecciones. Tienen un servicio electoral como nuestro INE, ¿no? Se llama Servicio Electoral en Chile, que tiene consejeros, que tiene una organización administrativa para organizar las elecciones, y tiene el Tribunal Calificador de Elecciones. Esa es una figura también que viene de hace muchos años, de principios del siglo XX, el Tribunal Calificador de Elecciones chileno. Y si hay presunción de violación de derechos fundamentales en el debido proceso o en la sentencia definitiva, es posible acudir en un amparo constitucional. Lo mismo en Uruguay. Este es el tema. Ahora, el presidente del Tribunal Calificador de Elecciones de Chile es un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Es como si aquí el presidente del tribunal fuera uno de los ministros habilitado, con licencia obviamente de la Suprema Corte, para ser presidente del tribunal. Lo que ocurre en el caso de Chile es que hay ministros suplentes y eso permite que alguno de los titulares se encargue del tribunal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos un marco de derechos político-electorales y tenemos formas de organización para organizar las elecciones y para resolver los conflictos electorales que cada país diseña de acuerdo con su contexto y con la negociación y el acuerdo de las fuerzas políticas. Es así, ¿no? ¿Sí? Entonces, a propósito, vamos a dedicar la sesión de hoy, si me permite, a terminar de revisar lo que estábamos viendo ayer, pero quiero
me gustaría y les invito a que le demos una repasada en la segunda parte de nuestra sesión a la propuesta que ha presentado en días recientes o que ha circulado en redes sociales de reforma electoral que ha presentado el senador Ricardo Monreal. ¿Sí? Entonces, esta propuesta, entre otros elementos, reordena en el artículo 35 de la Constitución los derechos políticos. ¿Qué derechos políticos dice el senador Monreal y pues su equipo de trabajo? Hay que reordenar para tenerlos más claros, porque están unos en el artículo 41, otros en el artículo tercero. Entonces, ¿cuáles son? ¿No? O sea, hay que tener claridad en eso. Entonces, lo vamos a examinar, ¿les parece? Y podemos armar un microdebate, podemos votar a favor o en contra o con reservas, o voto particular o concurrente, sobre una lista temática que está en esa propuesta. La propuesta corre por redes sociales, la pueden ustedes encontrar fácilmente, que es propuesta del senador Ricardo Monreal, reforma electoral, abril 2022. Bueno, pero antes vamos a seguir por nuestro camino, Antonio, eh, Jorge Antonio, Catalina y quienes están presentes, aunque no tengan encendida la cámara, pero sabemos que están ahí, ¿no? Entonces, bueno, entonces vamos por aquí, ¿no? Vamos a ver si le dedicamos una media hora a terminar este aspecto y creo que nos es muy importante como ciudadanos y además involucrados directamente en el sistema electoral, el que le demos un repaso a esa propuesta de reforma electoral, porque tiene elementos interesantes, aunque tenga otros, pues francamente, eh, pues difíciles de aceptar, ¿no? Muy bien. Entonces, bien. Entonces, nosotros estamos ahora en este módulo de este diplomado en el tema de los derechos políticos en el sistema interamericano. Si a nosotros nos preguntan al terminar el diplomado, bueno, ¿y cuáles son? ¿En dónde están los derechos políticos? Lo primero que habría que decir, creo yo, es que los derechos políticos tienen un núcleo, ¿no? En eso nos quedamos ayer. El núcleo es el derecho fundamental general a participar en los asuntos políticos del país. Ese es el núcleo. Alguien puede decir, oiga, ¿por qué núcleo? Porque está en la Constitución, está en los instrumentos internacionales con ese lenguaje y luego de ese derecho núcleo se desprenden modalidades de participación. Como dice la doctora Sonia Picado, depende de las modalidades de participación la titularidad de los derechos de que gozamos. Correcto. Vamos a ver cómo en la propuesta del senador Monreal esto se confirma, porque él agrega algunos tipos de derechos político-electorales. Entonces, dependiendo de las modalidades de la participación, la titularidad de los derechos políticos. Si aparecen nuevas formas de participación, también nos titularán, se nos adscribirá a la ciudadanía nuevos derechos políticos. Y lo estamos viendo claramente con los derechos que tienen que ver con la democracia directa, la consulta, iniciativa legislativa, revocación del mandato. Bien, entonces, los derechos tienen núcleo. Oiga, a ver, un ejemplo distinto que no proceda de la materia electoral, sí, claro, sí, claro. En el artículo cuarto de la Constitución, ¿sí? También podemos utilizar este mismo enfoque para decir que hay derecho núcleo, ¿no? Y, digamos, modalidades del ejercicio del derecho. Por ejemplo, eh, eh, en el artículo cuarto dice que en el penúltimo párrafo, toda persona tiene derecho al acceso a la cultura
y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales, ¿verdad? ¿Cuál es el derecho núcleo? El derecho núcleo es a participar en la vida cultural. ¿Sí? Dice, el Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a practicar el deporte. Bueno, ¿cuál es el derecho núcleo en el ámbito de la cultura, de los derechos culturales? El derecho al acceso y la participación en cualquier manifestación cultural. ¿Cuál es el derecho? ¿En qué modalidad? En la modalidad, ¿sí? De el derecho al acceso y al goce del patrimonio cultural. O, por ejemplo, el artículo 28, el derecho a las prerrogativas, a la propiedad intelectual, ¿sí? A los derechos de autor, la propiedad industrial. Entonces, eso revela que es este esquema, esta forma de acercarse, Antonio, ¿no? Jorge, Melissa, a entenderle cuáles son los derechos políticos, creo que puede ser útil. Núcleo, semiperiferia y periferia. Son tres círculos, digamos. En el círculo central está el derecho a participar en los asuntos políticos del país. La periferia, semiperiferia, están las modalidades. Derecho a votar, ser votado, asociarse con fines políticos, afiliación o desafiliación a un partido. En la Constitución mexicana, artículo 35, artículo 41 de la Constitución. Ahora, nosotros venimos argumentando que hay vertientes transversales. Esas vertientes transversales no son precisamente derechos político-electorales, pero sí aplican para reforzar la garantía del derecho a la participación en los asuntos políticos del país. ¿Cuáles? Estos que puse aquí. Las vertientes transversales, vamos a llamarlas así, ¿no? Se intersectan o se interfazan con los derechos, el derecho, con las modalidades de los derechos político-electorales, pues son la no discriminación, la protección, promoción, garantía, sanción, reparación, acceso a la información, datos personales en la materia electoral, la libertad de expresión en la materia electoral, inclusión en la sociedad de la información y el conocimiento. Está en el artículo 6 de la Constitución. Tenemos derecho a la conectividad, ¿no? Pues a eso se comprometió el Estado mexicano. El artículo 6 dice, en su segunda parte, que el Estado promoverá la inclusión en la sociedad del conocimiento y la información y el derecho de acceso al Internet, o sea, la conectividad. Y eso en materia electoral también aplica, o sea, son derechos, no son derechos políticos específicos, pero sí son derechos que, aun cuando no sean directamente derechos políticos, sí tienen una vertiente que se intersecta o que toca a los derechos político-electorales y que facilitan la participación política, o sea, son parte de la garantía del derecho a participar en los asuntos políticos del país. Porque díganme si no, la conectividad, el Internet, ¿no? Facilita la participación. O sea, es un derecho también transversal y por eso es que el artículo primero dice que son interdependientes, indivisibles, ¿no? Y progresivos. Así deben ser interpretados y operados. Porque
la interdependencia supone que estas modalidades de los derechos a votar, ser votado, asociarse con fines políticos son reforzados por la interdependencia que aquí hemos llamado transversalidad con otros derechos, que no deben ser considerados en la cercanos al núcleo, que están irradiados por el núcleo del derecho a la participación política, que son esos cuatro, digamos, ¿no? Votar, ser votado, asociarse, afiliarse, desafiliarse. Pero sí impactan y lo refuerzan. Acceso a transparencia, acceso a la información, datos, archivos, ¿no? Inclusión en la sociedad de la información y el conocimiento. Bien, también hemos dicho que hay vertientes especiales, ¿verdad? Porque aquí yo me cuidé de distinguir en que hay derechos políticos, vamos a decir generales, ¿no? Hay derechos políticos generales y hay derechos políticos especiales. Derechos políticos, vamos a llamarlos así, especiales. Estos derechos políticos especiales son los llamados derechos etnopolíticos y de las comunidades equiparables. Están en el artículo 2 de la Constitución. Se reconoce que México es una nación pluricultural, ¿verdad? Se ordena que se preserve la unidad nacional, pero dentro de esa unidad se acepta la diferencia pluriétnica y cultural. Entonces, hay derechos adscritos a, de manera individual a los integrantes de los pueblos o comunidades indígenas que viven o aceptan las reglas de los sistemas normativos internos de pueblos o comunidades indígenas, ¿no? Y también hay derechos colectivos de toda la comunidad. Hay derechos individuales y hay derechos colectivos. La comunidad indígena tiene derecho a la autodeterminación. Por eso es que se puede elegir conforme a sus propias normas a los integrantes de los ayuntamientos en 417 de 570 municipios de Oaxaca, o en la montaña de Guerrero, en Ayutla, o en Michoacán, en Cherán, o en Chiapas, en Ochuco, ¿no? Y pues la tendencia a extender este entendimiento de los derechos políticos, electorales, de carácter especial, etnopolíticos, que se ejercen conforme al sistema normativo interno de estas comunidades, es muy clara la tendencia. Incluso en el caso de las comunidades equiparables. Ayer me metí a ver el tema de la comunidad Levarón y lo que están planteando, se lo plantearon al Congreso de Chihuahua, al OPLE de Chihuahua, al Tribunal Electoral de Chihuahua, ¿no? A la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral Federal, ¿sí? Este, la propia Sala Superior, eh, que se les reconozca el estatuto de comunidad equiparable en términos del último párrafo del artículo 4 de la Constitución. Y yo ayer tenía la duda de si solo para la base B o el apartado B del artículo 2 de la Constitución, que son derechos especiales etnopolíticos, vamos a decir, de los pueblos y comunidades indígenas, al desarrollo, salud, pavimentación, infraestructura, servicios públicos, ¿no? Educación. No, sino también los derechos especiales, vamos a decir, etnopolíticos o de comunidades equiparables, en este caso de los Levarón, que está en la base A o el apartado A de ese artículo 2, ¿no?
y que son los derechos políticos y los derechos culturales. Es el derecho a la autodeterminación que se ejerce por la vía de la autonomía para establecer su propio sistema normativo interno, sus formas de gobierno, ¿no? Sus formas de elección de sus autoridades. Entonces, ¿qué es lo que querrá la comunidad Levarón? La comunidad Levarón lo que quiere es tener su propia estructura de gobierno, de normatividad, y además, con base en ese reconocimiento constitucional, con ese estatuto, poder gestionar de una manera más efectiva los beneficios para el desarrollo socioeconómico que están previstos en el artículo segundo de la Constitución, en la base B. ¿Sí se entiende, no? Entonces, ¿cuál es el mensaje que quiero transmitir? Que no es hoy por hoy suficiente con decir, oye, ¿cuáles son los derechos políticos? Ah, derecho a votar, ser votado, asociarse, afiliarse, desafiliarse. No, 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 no. No. Hay derechos políticos de carácter general cuya titularidad son todos los sujetos, personas, ¿sí? Individualmente consideradas. Los 90 millones de ciudadanos mexicanos y ciudadanas mexicanas tenemos derecho a votar, ser votados, asociarnos, afiliarnos, desafiliarnos. Pero también hay derechos que son de atribuibles a minorías étnicas. Son los derechos etnopolíticos, ¿no? Que son garantías para la preservación, integridad y desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas o comunidades equiparables como probablemente se le atribuya ese estatuto a la comunidad Levarón, como mañana la pueden solicitar la comunidad de los menonitas, ¿de acuerdo? Ahora, esos dos tipos de derechos están complementados por los derechos que hemos considerado aquí transversales, que ahí hemos colocado, ¿verdad? Esto, el doctor y magistrado Felipe de la Mata, en otras palabras, pero con este sentido, lo ha sistematizado. También la semana antepasada, en una magnífica ponencia sobre el juicio para la protección, la protección de los derechos de la ciudadanía, haciendo esta distinción, porque varios de estos derechos han sido, vamos a decir, formalizados en sentencias y jurisprudencia. Esa forma de enfocar eh, este tema de los derechos político-electorales está en las sentencias del tribunal. Y me parece que es muy importante, porque incluso aquí entramos en el tema de el enfoque intercultural y de los derechos de género. El género, que significa una construcción cultural de cómo observamos las relaciones, sobre todo entre hombres y mujeres y entre otros géneros no binarios, ¿verdad? Entonces, esta forma, que es una construcción cultural, también aplica, porque el tribunal ha venido tutelando derechos de participación política, no solamente a pueblos o comunidades indígenas, sino también a personas, a las mujeres, por supuesto, y a los integrantes de la diversidad cultural, ¿no? Movimiento LGTBI, ¿no? Y también eso forma parte del fenómeno social, político, electoral, que el derecho reconoce y tutela. Entonces también hay que tenerlo presente, ¿sí? Bien, ahora vamos a decir otro punto. Los derechos no son absolutos y admiten restricciones.
Voy a poner 3 ejemplos para poder, digamos, reforzar este entendimiento, forma de leer la Constitución, los convenios internacionales, las leyes, en este caso en la materia electoral. La nacionalidad y sus modalidades. No, porque el artículo 30 de la Constitución dice, pues, quiénes somos y quiénes no, nacionales y extranjeros, ¿no? Y, claro, hay nacionalidad por nacimiento, por naturalización, se puede tener doble y hasta triple nacionalidad. Y es que hay convenio de reciprocidad con otro Estado-nación. ¿Qué significa? Significa que hay ciertos derechos que los nacionales mexicanos por nacimiento conservan por disposición constitucional, pero que la jurisprudencia del tribunal ha venido flexibilizando esa restricción. Ya lo decíamos en otra sesión, que hoy los mexicanos por naturalización y con doble o hasta triple nacionalidad pueden integrar órganos electorales colegiados, desde la mesa directiva hasta el Consejo General de un OPLE o del Instituto Nacional Electoral, porque el fin constitucionalmente previsto para introducir la restricción al derecho de los ciudadanos mexicanos por naturalización o con doble nacionalidad es desproporcionado. El fin se consigue, perdón, el fin constitucional se consigue aún sin la restricción, por la colegiación plural de esos órganos, ¿no? Entonces, está claro. Pero hay restricciones, sí, claro que hay restricciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, la ciudadanía y sus condiciones, pues también hay restricciones. Hay que tener 18 años para empezar. Pero para ser senador o para ser diputado hay que tener cierta edad. Para ser gobernador, sí, claro. Y luego están las inelegibilidades o incompatibilidades, ¿no? Que la Constitución también establece y que las convenciones internacionales dejan a los estados-nación regular. Por ejemplo, el artículo 130. ¿No? El artículo 130 dice que en los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieran dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y la forma que establezca la ley, sí podrán ser votados. O sea, ahí hay una restricción, ¿verdad? Y las inelegibilidades, esa es una incompatibilidad, no se puede al mismo tiempo ser sacerdote y ser diputado. Ah, que si cuelgas los hábitos, ¿no? Dejan de ser ministros de cultos 6 meses antes, un año antes, a ver qué diga el código eclesiástico, ¿no? Entonces, sí se puede. Eso es importante. O el artículo 82 de la Constitución, o cualquier artículo de un código constitución o código electoral de un Estado de la República, que establezca los requisitos de elegibilidad para gobernador, diputado, presidente municipal o para presidente de la República, pues introduce claramente algunas restricciones, ¿no? Por decir, al derecho, ¿verdad? Porque para ser presidente se requiere tener 35 años cumplidos. Entonces ahí hay una restricción. ¿Quiénes? Para quienes no tienen 35 años cumplidos. Al día de la elección, ¿no? O haber residido en el país, o no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. Ah, claro, siempre y cuando, o en el entendido de que sí puedes, pero si, si dejas de ser ministro de culto con la antelación correspondiente. Bien, no creo que sea necesario abundar en eso, ¿sí? Eh, pero aquí el mensaje es la forma como enfocamos el modelo teórico para estudiar los derechos políticos, en este caso. Y los derechos políticos electorales, dice el magistrado de la Mata, no es suficiente con ver los derechos políticos político-electorales con la lente simple
de que son 4 los derechos políticos. No, 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 no. No, hoy son más, ¿verdad? Y además son interdependientes y entonces podemos llamar a este enfoque o un modelo dinámico e integral, ¿no? Integral y dinámico, de ver cómo juegan las diferentes modalidades de los derechos político-electorales y cómo están previstos en los convenios y en la Constitución. Por eso es que el sistema interamericano también no podemos decir, oye, a ver, ¿cuáles son los derechos políticos en el sistema interamericano? ¿No? Que es el tema general o central de este módulo del diplomado. No podemos decir, oye, no, pues no, nada más son los de la Convención Americana. No, 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 no. ¿Cuál es el sistema de fuentes del derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito de los derechos políticos y de los derechos político-electorales? Esa es la pregunta. Y el sistema de fuentes, perdón, es un sistema múltiple. Tenemos instrumentos de alcance universal, o vamos a llamarlo mejor internacional. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1848, porque en su artículo 21, ¿verdad? En su artículo 21 dice, leo, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Ahí están las dos modalidades de la participación política electoral, o a través de la democracia representativa, o sea, diputados, senadores, representación política, o de manera directa, plebiscito, referéndum, pero no te dice cuáles. Cuáles sean esos mecanismos, los deja a la determinación de la soberanía legislativa y popular de cada Estado-nación. ¿Sí? Dos, toda persona tiene derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Por eso es que el artículo primero de la Constitución de México dice no es conforme con esta Constitución y con los compromisos internacionales el que se introduzcan categorías sospechosas. ¿Cuáles son las categorías sospechosas? Todos los criterios posibles de discriminación como una categoría sospechosa puede ser declarada, y así lo ha sido, por la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, la nacionalidad por naturalización y la doble nacionalidad. Es una categoría sospechosa que introduce una restricción que no se justifica, como hemos reiterado en varias ocasiones. ¿Sí? Entonces, ahí está. Luego, 3, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, del pueblo. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto, ojo, u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. No olvidemos el artículo 21 de la Declaración Universal, porque tiene 3 conceptos clave en su punto 3, ¿sí? Que es la base de la autoridad del poder público, es el pueblo. Se expresa mediante elecciones auténticas y deben celebrarse por sufragio universal igual y por voto secreto. Pero ojo con esta última parte de Antonio, ¿sí? Fíjense, u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Esa es la base convencional que permite justificar las elecciones por usos y costumbres o conforme a los sistemas normativos internos de los pueblos, comunidades indígenas que no eligen
que no eligen a los integrantes del ayuntamiento con voto secreto. Lo eligen con voto público, a mano alzada, en una asamblea comunitaria. Entonces, ¿cómo es que es justificable? Pues porque el compromiso que ha adquirido el Estado mexicano con la comunidad internacional incluye esta posibilidad, lo cual está muy bien. Es sabio, ¿no? La experiencia de decir, no todas las elecciones se deben llevar a cabo con voto secreto, que es una de las grandes conquistas, digamos, de la civilización y de la cultura occidental. Voto secreto, para que no haya presión, coacción sobre el elector, que ejerza su voluntad soberana y la autonomía de su decisión, ¿no? Sobre quién lo debe gobernar o cómo deben ser las decisiones, en qué sentido las decisiones públicas, ¿no? Las políticas públicas. Entonces, este es clave, artículo 21 de la Declaración Universal. Vinculante, claro, se ha determinado que es vinculante. No porque se llame declaración, no es vinculante. Entonces, eso. Luego está también el eh, pacto, eh, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 1966. Lo estoy leyendo del ensayo de la señora Sonia Picado, ¿no? Del libro que dijimos en otra sesión, Derecho Electoral Latinoamericano, un enfoque comparativo. Esto está en diversas fuentes bibliográficas y si no les voy a fallar, como dijo aquel, ¿no? Estos documentos, hoy sí, ahora sí, ya que terminamos de revisarlos, pues ya se los envío, ¿no? El anterior módulo y este también. No, se los distribuimos bien. Entonces, el pacto internacional, ese segundo, dice en su artículo 25, artículo, dice, todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, o sea, por nacionalidad, por eh, posición económica y todo, sin restricciones indebidas, ¿sí? De los siguientes derechos y oportunidades de participar, ojo, en la dirección de los asuntos públicos, porque ese es el núcleo del derecho, ¿sí? Directamente o por medio de representantes libremente elegidos, ¿sí? Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto, que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país, ¿no? Aquí noten que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 no, o sea, eliminó el que dice o cualquier otro procedimiento, ¿sí? Que garantice, siempre y cuando garantice el voto libre. Porque ¿qué pasa? El voto puede ser abierto, puede ser público, sí, pero que no lo coaccionen al elector. Vale más el voto libre que el voto secreto, lo cual tiene sentido, porque eso da cabida a la posibilidad de que en la pluralidad étnica y cultural existente en el mundo, particularmente en América Latina y en México, esas formas de participación hacia adentro de los pueblos y comunidades sean legítimas, constitucionalmente protegidas, ¿no? Convencionalmente protegidas. Entonces eso. Luego podemos decir que eh,
hay instrumentos de alcance, vamos a decir, global, internacional, y luego, bueno, tenemos los instrumentos interamericanos. Por ejemplo, ¿cuál es? La Convención Americana. La Convención Americana, el artículo clave es el artículo 23. ¿No? En el artículo 23 dice la Convención Americana, uno, que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores y de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones de su país. Aquí la Convención Americana como que hace una liga entre el artículo 21 de la Declaración Universal y el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque dice, fíjense nada más el lenguaje, ¿no? ¿Sí? Por voto secreto, que garantice la libre expresión. O sea, si el voto secreto no garantiza la libre expresión, pues entonces, ¿de qué sirve el voto secreto? Por lo tanto, en sentido contrario, utilizando una técnica interpretativa contrario sensu, ¿no? La Sala Superior dijo en 1998, caso Tlacolulita, el sentido de la Declaración Universal, del Pacto Internacional, de la Convención Americana, es que puede haber elecciones no, sin voto secreto siempre y cuando sean libres. Contrario es eso. De allí se justifica que en México, repito, esto es importantísimo, ¿no? Tengamos dos sistemas electorales o un sistema electoral con dos modalidades. La modalidad convencional de voto secreto, con partidos políticos, boletas y urnas, y el sistema electoral de voto conforme a la normatividad interna de los pueblos o comunidades indígenas, ¿no? Que puede ser público, pero no por eso no libre. Tiene que ser libre, porque si no, entonces se anula la elección. Es una causal de nulidad, porque se estaría violando un principio constitucional. ¿Cuál? Pues que tiene que ser libre la elección, porque si no, no es auténtica. ¿Cómo sostener que se traduce la voluntad de la autonomía individual de las personas integrantes de un pueblo o comunidad indígena, ¿no?, a la integración del ayuntamiento si coaccionaron a los electores? No, correcto. Entonces, el artículo 23 de la Convención Americana es como una liga entre la Declaración Universal y el Pacto de 1966. Luego dice en el punto 2, fíjense, la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso legal. Condena por juez competente en proceso legal. Quiere decir que las personas que están en prisión y que no tienen una condena, no tienen una sentencia firme, no tienen por qué no votar. De donde se justifica que si en México, nuestro famosísimo artículo 37 y 38 de la suspensión de los derechos políticos, ¿no?, y de que las restricciones a los derechos de las personas que están en situación de cárcel, pues momento, prevalece el principio de presunción de inocencia, artículo 21 de la Constitución, y número 2, la Convención Americana, artículo 23.2, dice que debe haber una condena, una sentencia firme. Si no, no se puede.
suspender esos derechos, ¿sí? Entonces es muy importante. Bien, así que tengámoslo presente. Ahora, también hay una serie de instrumentos especiales, ¿no? Los instrumentos especiales son, por ejemplo, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de pueblos indígenas y pueblos tribales en países independientes y otras más. ¿Qué pasó, estimado José Ramón? ¿Andas por aquí? Muy Sí, hola, bienvenido. ¿Qué hola pasó? Raúl. Qué gusto escucharte, hombre. ¿Qué Hola, pasó? hola. ¿Qué pasó? Discúlpame, pero Adelante. quería avisarles a las compañeras y compañeros, mañana tenemos clase, entonces nada más quería avisarles que nos conectáramos a las 9 en lugar de a las 8. Eso era todo. Bueno, Discúlpame que te interrumpa, no, ya lo estaba escribiendo yo ahí, para no. muy bien, José Ramón. Esa debió ser aplicable retroactivamente hoy. Sí, Sí, ¿verdad? sí, muy bien. Qué gusto Gracias, saludarte. hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. Muy bien. Entonces, eh, bueno, eh, entonces, otra normatividad, sí, claro. Pues es que con la reforma constitucional de 2011 se amplió, se reparametrizó, fea palabra, ¿no? El sistema jurídico mexicano. El sistema jurídico mexicano ahora es internacional e interamericano en materia de derechos humanos. Ahora tenemos todas estas posibilidades. Pero en medio de todo esto, ¿sí? Pues están los instrumentos especiales que tienen derechos que se adscriben a personas y a comunidades, ¿sí? Eh, específicas, pueblos, comunidades indígenas, mujeres, personas con discapacidad, personas que están en prisión. ¿De dónde viene todo esto? De los compromisos internacionales e interamericanos suscritos por México, ¿sí? Entonces, de todos estos, yo regresaría por acá porque quiero llamar la atención sobre un documento que se conoce poco, que es muy importante y que les recomiendo que lo vean. Es la Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática Interamericana es una constitución de la democracia, ¿sí? De hecho, se le ha empezado a llamar derecho de la democracia. Esta Carta Democrática Interamericana fue aprobada en el año 2001, ¿sí? Y debe ser considerada como parte del corpus juris de los derechos políticos, del corpus juris interamericano. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué dice la Carta Democrática? Bueno, aparte que tiene un preámbulo muy bien estructurado, en donde se reafirman los valores de la libertad, la igualdad, la justicia, pues, la inclusión, ¿no? La participación, como esenciales para sostener un régimen democrático, pluralidad. Dice el artículo 1, los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Y luego dice, la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas. O sea, para que quede claro, ¿no? Luego, el ejercicio efectivo de la democracia representativa, el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho. Y los regímenes constitucionales de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, ¿sí? La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional. O sea, ¿qué dice la Carta Democrática Interamericana? Reconocemos que la democracia representativa es la base, ¿no? Del régimen democrático, pero complementada con la democracia directa.
o participativa, o sea, plebiscito, referéndum, consulta, revocación. ¿Sí? Luego, ¿cuáles son los elementos esenciales de la democracia representativa? Artículo 3. Respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, acceso al poder y su ejercicio conforme al Estado de Derecho, celebración de elecciones periódicas libres, justas, basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, un régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. ¿Sí? Pero también son componentes fundamentales de la democracia la transparencia, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. ¿De acuerdo? La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil, legalmente constituida. ¿Verdad? Ahora, a partir del artículo 7, y con esto termino esta cita, el capítulo 2, la democracia y los derechos humanos, pues también ahí se dice que la democracia se basa en el ejercicio efectivo de los derechos y las libertades, que su carácter es universal, indivisible e interdependiente, fíjese como dice el artículo 1 de nuestra Constitución, y que esos derechos están consagrados en las constituciones de los estados y en los instrumentos internacionales. Cualquier persona que considere que sus derechos han sido violados puede interponer las denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos, conforme a los procedimientos establecidos, ante el cual, pues ustedes, si alguien considera que se le violó un derecho humano y que no han encontrado la forma de que lo atiendan en México, o no está de acuerdo con lo que le resolvieron en México, llene una queja en el portal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presente la denuncia. Se puede hacer de una manera muy sencilla, por internet. Ya después vendrá la ratificación y el procedimiento en Washington, en la comisión, que lo atienden a uno ahí muy bien y todo. Y si crece el asunto, la comisión puede, si no hay arreglo, el Estado Nacional, porque si hay acaso y no hay arreglo, demandar al Estado mexicano en la Corte Interamericana. ¿Sí? Así que esta es la idea. ¿Sí? Hay que leer la Carta Interamericana, que es una especie de catecismo laico democrático, ¿no? Es el simiente de lo que algún día, pudiera ser una constitución latinoamericana, o si ustedes quieren, interamericana. Una utopía, pero por lo menos tenemos ahí una semilla. ¿Sí? Bien, entonces, vamos cerrando esta parte y les invito a que hagamos un ejercicio en los próximos 20, 30 minutos de carácter más participativo, ¿sí? Con base en la propuesta de reforma electoral que ha presentado, hecho circular. No es iniciativa, es una propuesta. El senador Monreal. Si ya la presentó como iniciativa, pues también. ¿Qué técnica vamos a seguir? Pues yo la tengo aquí, ¿no? Y hay una sección de la propuesta que trae ejes temáticos en un cuadro. ¿De acuerdo? Entonces, yo les propongo con toda la libertad, porque también se pueden abstener de votar, ¿no? Pero votemos sí o no, ¿de acuerdo? Levantemos la mano y ya. Pero se valen los votos particulares, concurrentes o disidentes, ¿no? Se valen. Porque hay unas que van a ver, ¿no? Entonces, a ver, claro, nos interesa centralmente la reordenación del catálogo de los derechos políticos que lo trae, por fortuna. ¿Sí? A ver, número 1,
técnica legislativa en la regulación electoral. ¿Cuál es el objetivo? Concentrar la regulación electoral en el artículo 41 de la Constitución y reorganizar su contenido en función de una técnica legislativa correcta. ¿En qué consiste? Definir la democracia del artículo 3 en el artículo 41, o sea, decir que la democracia es la que dice el artículo 3 y poner eso en el artículo 41. Traer al artículo 41 las conductas sancionables por promoción personalizada y uso de recursos públicos en las campañas, que está en el artículo 134, ¿sí? Y también la regulación del artículo 116 y 122, que pasarán a este artículo. Se va a hacer un artículo enorme, enorme, ¿sí? Si los principios, esas remisiones que hay para las entidades federativas en el artículo, para los estados de la República en el artículo 116, o para la Ciudad de México en el artículo 122, todas las llevamos al artículo 41. Se propone una división en apartados, bases, fracciones e incisos en orden temático. O sea, ¿cuál es la idea? El artículo 41 tenga primero la definición de democracia, que haga una remisión al artículo 3. La democracia no es solo un régimen, una estructura jurídica o un régimen político, sino un modo de vida, ¿no? Fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Eso es lo que dice el artículo. Entonces dice, ¿por qué no lo ponemos en el artículo 41? Una remisión al artículo 3. Y luego, ¿cuáles son los prerrogativos, cuáles son los principios de la organización de las elecciones? Y luego, a ver, empecemos. Partidos políticos, organismos electorales, sistema de justicia electoral, entidades federativas, estados de la República, Ciudad de México, o sea, poner orden. Parece razonable, ¿no? Se leería mejor nada de que estemos yendo al 122 y que al 100 y allá y regresar al 116 y que el 134. No, 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 no. En un solo artículo. Aunque sea kilométrico, pues sí, ni modo. No. Entonces, esa es una primera propuesta. Señor presidente, ¿votamos o no votamos? Los consejeros. ¿Estarían de acuerdo? Esa está, parece que, no quiero inducir el voto, pero, pero parece que sí, ¿no? Ustedes compactarían todos los contenidos electorales en el artículo 41. Yo creo que sí, Antonio, ¿no? Decía Fidel, sí, Jorge Antonio, sí. Melissa, sí, nos ayuda, ¿no? Eunices, Alba, sí. Yo también, yo sí, si me permiten votar, yo también voto. Sí, Bernardo. A ver, el siguiente también es muy lógico, porque están recuperando muchas de las jurisprudencias en esta propuesta. El ejercicio de los cargos y funciones por parte de personas con doble nacionalidad. Claro. Permitir que las personas con doble nacionalidad puedan ejercer cargos y funciones para los cuales se requiera ser mexicano por nacimiento. Yo creo que no tiene mayor discusión. También votamos eso, ¿no? Yo me apunto. O sea, eliminar de donde haya que eliminar de la Constitución, de las leyes, de la Constitución, las leyes, que los mexicanos con doble nacionalidad puedan ejercer cargos y funciones para los que se necesita ser mexicano por nacimiento. Yo agregaría mexicanos por naturalización, ¿no? Yo agregaría. Bien, otra. Ejercicio de cargos y funciones, no, voto electrónico. Claro. Posibilitar votar en las elecciones populares mediante boleta electoral o por los medios electrónicos que determine la ley reglamentaria. Entonces, colocar ese derecho en el artículo 34, 35. ¿No? Es decir, los ciudadanos mexicanos tienen derecho a votar, ¿sí?, en las elecciones populares mediante boleta electoral o por los medios electrónicos que determina la ley reglamentaria. Y en la ley reglamentaria colocar las diferentes modalidades del voto por internet, del voto por urna electrónica, meter en la ley reglamentaria
un programa, un plan, ¿no? Para decir, vamos a ir, ahora sí, con un plan estratégico a 10 años, como lo hicieron los brasileños, sustituyendo las urnas tradicionales por la urna electrónica, ¿no? En la exposición de motivos se dice que el costo, la inversión, será amortizable en el mediano y largo plazo, porque vamos a invertir solamente una vez, ¿no? Después se le dará mantenimiento, pero no cada vez que hay un ciclo electoral, que hay un proceso electoral, pues otra vez a comprar todos los materiales que implica la elección, vamos a llamarla tradicional, ¿no? Sacamos las urnas electrónicas y las volvemos a poner. Así le hace Brasil, que hasta se las prestó las urnas electrónicas a Paraguay en alguna ocasión. Y yo fui testigo cuando el doctor Leonardo Valdés Zurita era consejero electoral del entonces Distrito Federal, del Instituto Electoral, que él que formó parte de una comisión para explorar la posibilidad del voto electrónico. Estoy hablando del año 2002. Trajeron a una magistrada del Tribunal Electoral Superior de Brasil y dijo, aquí está la urna, si quieren se las prestamos. Dijimos, no, muchas gracias. Aquí en Jalisco tenemos un instituto tecnológico, ¿no? Que también diseña urnas. Y entonces, pues sí. Y las hemos probado, ¿no? En varios ejercicios pilotos, pero ya llegó el momento. Ya. Digo, yo estoy cerca de ya pasar a la sexta transformación, ¿no? De la edad física, pero los que están en la segunda transformación, o sea, nuestros hijos, porque tengo un hijo de 20, 24 años, ellos no entienden, dicen, ¿por qué no puedo votar desde mi cama, en mi casa? ¿No? Pues sí. O sea, claro que nosotros seguimos pensando y representando y actuando que la jornada electoral es una fiesta del ejercicio de la soberanía, ¿no? Y a veces es bonito, ¿no? Es ir a votar a la urna y todo, bueno, pero deberíamos tener la opción en todo caso. Entonces, yo creo que colocar eso va a poner a México ahora sí en una posición muy favorable para facilitar el ejercicio del voto. Bien, todo este rollo que ya tiré para que votemos en favor de las modalidades del voto electrónico, ¿no? Para Jorge Antonio esto es algo de todos los días porque así es como se argumenta ahí ¿no? en el Consejo General. Muy bien. Bueno, posibilitar eso me parece muy bien. Brasil lo hizo, ¿eh? En 10 años y eliminaron cualquier vestigio, que lo tenían y mucho, de fraude electoral, porque en un país tan grandote, ¿no? Que es mucho más grande que México, que tiene el doble de electores que México, ¿no? Y que tiene regiones intrincadas, selváticas y lejanas, con la urna electrónica. Dijeron, a ver, llega hasta el que no sabe leer y escribir, ve en la pantalla y dice, ahí está el color de mi partido y lleva apuntado el número del candidato. Y clic, 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 vota, se registra el voto y aparte cae un recibo como en la máquina del banco, sale el recibo y cae en un depósito anexo a la urna electrónica, o sea, ¿no? En una cajita. Si alguien quiere controvertir, porque sea muy cerrada la votación, la diferencia de un voto, la razón que sea, abrimos esa urna, sacamos los taloncitos y ahí está, en papel. O sea que sí se puede, por supuesto que se puede. Y con las técnicas del blockchain que hay hoy, ¿no? Un esquema difuso de garantías múltiples para evitar que nadie o solamente uno concentre la información, es muy difícil hacer un fraude cibernético. Muy complicado. Bueno, eso. Luego, aquí está nuestro tema, ¿no? Que es derechos de la ciudadanía. Bueno, organizar los derechos de la ciudadanía en materia democrática de acuerdo con el tipo de democracia en cuestión. Si es democracia directa o participativa, ¿verdad? Instrumentos de gestión, evaluación y control de la función pública. Añadir nuevos derechos.
En la democracia directa, derecho a votar en referéndum y plebiscito; en democracia participativa, votar en el presupuesto participativo, así como el de participar en instrumentos de gestión, evaluación y control de la función pública. ¿Cuál es la diferencia? No es lo mismo democracia directa, referéndum, plebiscito, ¿sí? Que o consulta ciudadana, ¿no?, o revocación del mandato, ¿no?, que la democracia participativa. Votar en los presupuestos participativos. Un porcentaje del presupuesto, el 10%, el 20%, lo deciden, su destino o la prioridad de ese presupuesto lo deciden la ciudadanía, ¿no? Entonces, se hacen un procedimiento para que se vote y que vayamos y digamos primero el puente, luego la pavimentación, y luego el agua, o al revés, primero el agua potable, luego el puente y la pavimentación, ¿ok? Entonces, eso tiene que hacer el gobernante. Si no lo hace, revocación de mandato. Eso sí tiene más sentido, ¿no? O sea, que quede claro cuáles son las prioridades y por qué va a ser vinculante o bien obligatorio. Entonces, por eso votamos también, pues vamos a votar por todas, ¿no? Pues están muy bien, ¿no? A ver, esta que también ha sido, que va y viene, la jurisprudencia ha ido avanzando y todo, eliminar los siguientes supuestos de suspensión de los derechos de la ciudadanía por estar sujeto a proceso que merezca pena corporal. Pues sí, desde el auto de formal prisión, no, hombre, eso lo inventó Venustiano Carranza en 1917, pues para poder eliminar del proceso electoral y de la representación política a los emisarios del pasado, o sea, a los de Porfirio Díaz. Pues sí, claro, ¿no? Dijo Venustiano Carranza, ahí les va, man. Y los Obregón y Calles dijeron, claro, métanle ahí que desde el auto de formal prisión, pues sí, ¿no? Y si está prófugo de la justicia desde que se dicte la orden de aprehensión, no, bueno, pues claro que todos los porfiristas dijeron, no, pues ni le entro, me llevan al frescobote, ¿no? Entonces, eso ha pervivido. Y en la época de la democracia pluralista en México, pues se ha tenido que interpretar un texto añejo para decir, oye, sí, pero ahí donde se dijo que el auto, la orden de aprehensión, el auto de formal prisión, tiene que haber una evidencia de que se ha sustraído. No me puedes decir, llegar con un notario y decir, oye, le presenté la denuncia, no lo encontramos y por lo tanto no tiene derecho, le restringimos el derecho a ser electo, ¿no? No cumple con el requisito de elegibilidad. No, hay que pasar a ser más serios en esto. Entonces, mejor eliminar eso, ¿no? Por vagancia o ebriedad consuetudinaria declarada. No, bueno, ¿no? Entonces nos quedamos sin electores. No, o sea, no, eso se hizo en aquel momento, pues porque correspondía, fíjense lo que dice, la exposición de motivos es interesante porque dice, no corresponde a la condición moral, está interesante, a la condición de la moral pública, diría yo, contemporánea. O sea, hoy la vagancia o la ebriedad consuetudinaria, o sea, ¿no? Pues yo creo que un vago o un ebrio consuetudinario no tiene ni credencial de elector, no tengo la impresión, ¿no? Pero si vamos a suponer que fuera y que la tuviera, bueno, o sea, el vago puede ir y votar y seguir siendo vago, ¿no? Y cosas así, ¿no? Un ebrio consuetudinario, pues digo, si llega cayéndose ahí a la casilla y se va contra las urnas y pues obviamente que a ese creo que hasta lo van a detener, le aplicarán una medida administrativa, ¿no? ¿Sí? Así es. A ver, Fidel, adelante. ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, nomás para acotar respecto a lo de vagancia. Ahorita se me vino a la mente una resolución por parte de la Sala Superior respecto a que se le emitiera a una persona que no tenía un domicilio fijo
que se le emitiera por parte del INE una credencial para votar, porque se había justificado por parte del INE de que no tenía un domicilio, literalmente. Entonces, lo que obliga al tribunal es precisamente, pues si estaba ubicada esta persona en un lugar determinado, se entendía que tenía pues una especie de domicilio y por lo tanto no se le podía privar de ese derecho de votar. Sí, sí, la sentencia del tribunal, ¿no? Que fue una sentencia muy importante de las personas en situación de calle, pues no pueden comprobar un domicilio. Por el contrario, yo no diría solo que la condición de la moral pública contemporánea, sino la evolución de la cultura de los derechos, ¿no? Se orienta en un sentido protector. Hay veces demasiado garantista, pero protector de las personas, por ejemplo, en situación de calle. ¿Cómo van a comprobar un domicilio? O sea, no, pues dice el tribunal, no, o sea, al contrario, pues no lo estás viendo que no tiene ni casa, ¿no? Pues hay que darle los medios, ¿no? Y proteger sus derechos, pues no revictimizarlo, no dejándolo sin credencial, ¿no? Bueno, no estamos hablando de que 45 de los 90 millones de mexicanos están en esa situación, ¿no? Estamos hablando de algunos casos, ¿no? Cuantitativamente insignificantes. Pero el sentido protector del derecho constitucional contemporáneo, de los derechos humanos, pues es ese. Muy bien. Bueno, aquí vienen las cosas más delicadas, ¿sí? A ver, la función de los actuales OPLES serán realizadas por las juntas locales del INE. O sea, eliminar a los OPLES y crear juntas locales del INE, porque hacen la cuenta y dicen, miren todo lo que nos gastamos. Eso, ¿eh? Y argumentan el principio de austeridad. Esa. Crear un sistema nacional profesional electoral. Unificar la normativa en materia de organización de las elecciones y mecanismos democráticos. O sea, un solo código nacional electoral. Y de medios de impugnación. Uno solo. Para todo el país, para todas las elecciones. Y para los mecanismos de democracia directa y democracia participativa. Ya, ¿votamos o no? Ahí sí no, ¿verdad? No creo. No incluye desaparecer los cabildos ni los congresos locales. Muy buena, Jorge. Sí. Eso, ¿no? Esta es durísima, esta no. Además, reducir, estas las podemos votar todas juntos, ¿no? Sí. Reducir el número de consejerías electorales de 11 a 7. ¿Cuál es el argumento? La justificación es que ningún país tiene 11, tiene 9 o 7, pero no 11. Y otra vez el tema del costo, ¿verdad? Renovar la composición del Consejo General previa indemnización de sus consejerías. Ah, pero los electos en 2020 podrán contender nuevamente. Ahí, ¿no? ¿Sí? Modificar el procedimiento de designación de consejerías electorales a efecto de que la Cámara de Diputados sea la única instancia en su desarrollo. O sea, que la comisión de postulación, no. Eso es lo que yo entiendo, sino la de postulación y de evaluación, ¿no? No, sino la Cámara de Diputados. La elección deberá realizarse por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de dicha Cámara. Otra, establecer que la persona presidenta, en este caso del INE, será electa de entre las consejerías de forma rotativa cada 3 años. Pregunto, si se acorta el periodo de la presidencia de un órgano electoral, ¿se fortalece el órgano o se debilita? ¿Cómo se debilita entonces? ¿Sí? ¿Sí? ¿Opinan igual? Sí. Sí, yo comparto el criterio. Se debilita.
Una de las justificaciones que se ha mencionado es que el presidente lo sea por 9 años, ¿no? O sea, también genera una serie de, dicen, condiciones, circunstancias y hasta prácticas contrarias pues, al buen ejercicio del gobierno del órgano electoral. Pero yo sí creo que también reducir a 3 años, pues yo lo he visto en algunos tribunales superiores de justicia, muy pocos, pero todavía hasta hace pocos años elegían al presidente del Tribunal Superior de Justicia por cada año por año, año por año. Eso le da una mayor influencia al gobernador sobre el Tribunal Superior de Justicia, porque puede cambiar al presidente. Le arma, como se dice, una grilla adentro del tribunal y lo cambia. No es lo mismo que haya un periodo fijo y que el periodo fijo sea por 4, por 5 o por 5 años, si el gobernador dura 6, y con la posibilidad de una reelección, por ejemplo. O sea, claramente los plazos más largos para la duración en el cargo favorece la fortaleza de una institución. Bueno, pero ese es todo un debate, ¿eh? Así es. Luego, los tribunales electorales locales pasarán a ser salas locales dentro del Poder Judicial de la Federación. Crear una sala penal electoral que conozca de los delitos electorales. Unificar la normativa procesal y sustantiva electoral, o sea, un solo código nacional. Cambiar la conformación de la Comisión de Administración del Tribunal Electoral Federal al interior del Consejo de la Judicatura para que esté integrada con la magistratura de la presidencia de la Sala Superior, una de Sala Regional, 2 miembros designados por el Senado y uno del Consejo de la Judicatura. Ahí podría pensarse que, digamos, la Sala Superior cediera, vamos a decir, uno de sus 2 integrantes de la Comisión de Administración y que tuviera uno magistrado de Sala Regional. Reducir el número de magistraturas de Sala Superior de 7 a 5. Ahí hay otra. El INE de 11 a 7 y la Sala Superior de 7 a 5. El argumento, en ningún tribunal local del país hay 7 magistrados. Hay 5 o hay 3. Me parece insuficiente también ese argumento, ¿no? Habría que considerar cargas de trabajo, habría que considerar la expansión de las atribuciones, habría que ver que siempre hay elecciones, de una o de otra forma, y más aún ahora que hay estos mecanismos consagrados de democracia directa o participativa. Bien, otras bueno, lo que estamos platicando ayer, precisar el ámbito de competencia del Tribunal Electoral Federal en relación con la autonomía de los órganos electorales frente a otros poderes, o sea, el tema del derecho parlamentario que estábamos platicando recientemente. Y la reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación antier, de que no se puede, no proceden medios de impugnación para controvertir decisiones de los órganos parlamentarios. ¿No? Bien, todo el tema de la vulnerabilidad de los derechos de las personas y grupos vulnerables, o sea, toda la jurisprudencia que el tribunal ha generado en materia de lo que se llama democracia inclusiva, ¿no? Personas con discapacidad, que tienen alguna limitación, personas en situación de calle, todas estas ya legislar, reglamentar esos aspectos, ¿sí? Luego, paridad las candidaturas, incluyendo las gubernaturas, y precisar los lineamientos. O sea,
Nada de que hay veces sí, hay veces no. No. Dar el paso a aclarar y precisar los términos de la paridad para todos los cargos. ¿Sí? Establecer la causal de nulidad de elecciones mediante la acreditación de la violencia política de género, pero penalmente determinada y calificada como grave. O sea, que si hay la sala penal electoral sí determina y resuelve que hubo violencia política de género, pero que lo determina una autoridad judicial, entonces anular la elección por esa razón. Ojo, porque este es el caso reciente de la primera nulidad de elección, un municipio de Guerrero, ¿no? El año pasado, La Talla, no es La Talla, es, ¿cómo se llama? Se me borra el nombre de este municipio de Guerrero el año pasado. Ayer lo estuvimos viendo en otro diplomado. Bueno, ¿Tijuana? No, ¿Iliatenco? Iliatenco, el caso Iliatenco. Sí. Muchas gracias, Albací. El caso Iliatenco. Dicen, o sea, de ver el razonamiento que está haciendo, pues, el senador Monreal y su equipo, ¿no? Dice, por violencia política de género, tendría que haber previamente una resolución de una autoridad penal, judicial penal, electoral, o sea, ¿no? La sala penal electoral, que diga que hubo violencia política de género y que fue grave. Y si lo determina, entonces sí se anula la elección. Esa es para discutirla, ¿eh? Porque el Tribunal Electoral Judicial de la Federación es una autoridad judicial, ¿no? Ahora, si la violencia política de género es un delito, o está tipificada como delito, sí, pero también está tipificada por la vía de como también, digamos, se atribuyen y está configurada como un ilícito administrativo. También se puede combatir por la vía del procedimiento especial sancionador. Esa habría que examinarla muy bien, con mucho cuidado, ¿no? Para poder determinar esto. Luego, sistematizar los principios que rigen el derecho sancionador electoral. Estamos de acuerdo. Toda la jurisprudencia, revisarla y meterla ahí en la legislación correspondiente. ¿Sí? Igual, toda la sistematización de la jurisprudencia, legalizar en lo posible, ¿no? Las conductas sancionables en materia electoral, del artículo 134, la promoción personalizada, los actos previos, el uso de los recursos públicos, todo eso, ya colocarlo en la ley reglamentaria respectiva. Regresar la unidad de fiscalización del INE a que no dependa del Consejo General, sino que tenga su independencia técnica, como antes de la reforma 2014. Habrá que ver. ¿Sí? Las precampañas solamente serán justificables cuando haya una contienda entre aspirantes a la candidatura que busquen el apoyo partidista. Si hay una candidatura única, no hay precampaña. Yo creo que eso también puede ser razonable, ¿no? Eso también puede ser razonable. Y sujetar los procedimientos de justicia intrapartidarios a temporalidades breves específicas, lo cual también me parece que sí hay que hacer ajustes allí. O sea, tiene que ser con plazos muy precisos, ¿no? Que no queda claro, como ha habido pues, el caso Michoacán, el caso Guerrero el año pasado, sobre todo el caso Michoacán. ¿Cuándo comenzó la precampaña? ¿Hubo o no hubo precampaña? ¿El partido hizo o no hizo precampaña? ¿No? Porque de eso depende también la legitimidad de la nominación de la candidatura. O sea, hay que ver. Entonces, para este proceso electoral, por ejemplo, en Oaxaca, pues, no nombraron precandidato, sino nombraron un defensor de la soberanía y de la cuarta transformación, que hacía las veces como de precandidato, pues no quedó muy claro. Esas reglas tienen que aclararse. ¿No? Tienen que aclararse. Porque si no, no beneficiamos
la certeza, la transparencia, la legalidad, ¿no? Y los derechos políticos, tanto de los aspirantes, precandidatos, candidatos, a ser votados, como los derechos del electorado a votar, ¿no? De los ciudadanos, pues sí como que son oscurecidos con un manto ahí de incertidumbre. No queda claro. Sí. Y luego vienen otras que con estas terminamos. Reducir a la mitad las diputaciones de representación proporcional y 300 de mayoría y 100 de representación proporcional. Díganme si no, pues en los congresos de los estados pasaría otro tanto, ¿no? Otra vez la justificación es la austeridad. No es la única razón que debería esgrimirse, ¿no? Creo que se debe enriquecer este planteamiento porque, por ejemplo, yo escuché al doctor Leonardo Valdés Zurita, hoy muy citado aquí por mí, pero lo entrevistaron antier y dijo, bueno, ¿por qué no adoptar el sistema alemán? ¿Sí? El sistema alemán es mayoría relativa y representación proporcional, pero votas, ¿sí? Por una planilla en donde tú directamente escoges a quién va a ser la oposición. Fíjense qué interesante. O sea, votamos por el diputado de mayoría relativa, pero en la lista plurinominal viene una lista de los opositores, ¿no? Dice, yo le voy a votar a él, pero quiero que estos sean sus opositores, para que debatan con él, ¿no? Y entonces ahora sí. Es una decisión más directa de la ciudadanía sobre quién sea la oposición, no por una operación de un cociente electoral, de que vamos a ver la lista hasta dónde alcanzó, si alcanzó hasta el número 9, al número 11, no. No. O sea, segmentar la lista plurinominal de la de mayoría. O sea, sería posible. Ese es el modelo alemán. Nosotros no la tenemos segmentada, está, digamos, vinculada más que segmentada. ¿No? Porque los que entran de la lista plurinominal son aquellos que por una operación aritmética alcanzan, ¿no? Por el volumen de la votación a ingresar a la representación. Bien, entonces, y hay muchos más, ¿no? Entonces hay diversas otras. Obviamente, solamente el Congreso de la Unión podría expedir las leyes electorales. Imagínense, si se da ese grado de centralización, acabaríamos con los 32 códigos electorales locales, ¿no? Y las leyes de procedimientos electorales, de impugnación. Eso a mí me parece un poco, pues, contrario a lo que es la corriente federalista, ¿no? De decir, no, momento, pero, o sea, hay unos principios generales, ¿no? Y vamos distribuyendo las competencias. Es decir, esta es, yo creo que una de las principales materias de debate. Y creo que esas son. Respecto a ese punto, maestro, yo tendría un comentario, una pregunta. Yo percibo que para algunos la reforma de 2014 cerró la discusión hasta cierto punto del tema del federalismo con relación a la materia electoral, a partir de las potestades que se le dio particularmente, a partir del nuevo modelo, pero a partir de las potestades que se le dio al Instituto Nacional Electoral, para darle competencia respecto a muchas cuestiones que antes eran de la competencia exclusiva de los estados, no solo por la forma en que se designaban a los integrantes del órgano electoral, de la institución electoral de cada entidad federativa, sino también respecto a la integración y funcionamiento de estas instituciones electorales. Yo no sé, y esa es la pregunta, ¿cómo considera si en realidad ese tema ya está superado o creo que este tipo de propuestas que estamos viendo o estamos escuchando obligan necesariamente a
abrir la discusión, abrir el debate respecto a un diseño federalista en la materia electoral, independientemente de otras materias, ¿eh? O sea, finalmente, no porque no tengamos ese interés, sino porque pues, estamos vinculados, quienes hemos estado participando en estos cursos, en este diplomado, a la materia electoral, porque olvidamos que dentro de toda esta conformación de diseño que nos hemos dado como país, pues pareciera que incluso se da por sentado que yo por eso decía como bromas, si también proponían desaparecer los cabildos, porque pareciera que se da por entendido que la federación de manera centralizada se puede arrogar todas las competencias a partir incluso, como se está planteando, de tener solo ellos el poder de decidir en materias específicas como la electoral. Ese sería mi planteamiento. Claro, muchas gracias. Jorge Antonio, sí. Conociendo las dos materias, la la electoral y la de transparencia y acceso a la información pública, creo que ahí hay algunas claves. Es decir, quienes diseñaron la reforma electoral 2014 pues recogieron criterios, jurisprudencia y la sistematizaron legislativamente, lo cual se hace cada vez como ahora se va a hacer seguramente. Y se hizo en el 2007 con 10 años de jurisprudencia del Tribunal Electoral, 96-2006. Y en 2014 se tomó en cuenta lo que las fuerzas políticas debatieron. Yo las escuché a los líderes de PAN, PRD y PRI en la UNAM, ¿no? A Jesús Zambrano, ¿no? A Arturo Núñez, a Manuel Fabio Beltrones, a Santiago Krill, ¿no? Es decir, discutir qué es lo que se debería hacer. Lo que dijeron es una cosa que sí gravitó, es el tema de la inseguridad y de la delincuencia organizada, ¿no? Y poco dijeron, a ver, ese fue un argumento. Y el otro argumento muy duro es, le dijeron PAN y PRD al PRI, 2014. Has perdido en muchos estados de la República, pero sigues sin perder en 11 de los 32 entidades federativas. Y la razón es porque el gobernador controla al órgano electoral local. Entonces necesitamos sustraerle al gobernador, que son tus gobernadores, esa facultad. Y vamos a colocar en el ámbito del INE, el que se nombra a los consejeros electorales, y en el ámbito del Senado, a los magistrados electorales locales. El PRI lo aceptó a cambio de no desaparecer a los tribunales y a los institutos electorales locales, que era el primer planteamiento del PAN y del PRD. ¿No? Porque ¿cuál era el objetivo? El objetivo es homologuemos la calidad de la organización de las elecciones y la resolución de los conflictos en todo el país, para que sean del nivel federal. Y así vas a ver cómo vas a perder, le dijeron el PAN al PRD, en los 11 estados en los que no has perdido. ¿Sí? 2014, 2021 y ahora 2022. El PRI ha perdido de esos 11 en 7. Le quedan 4 o 3, que son Hidalgo, Coahuila y Estado de México. Me parece que la contraargumentación del PRI fue insuficiente, porque el PAN gobierna Guanajuato desde 1900, ya ni me acuerdo, 94, ¿no? Porque
el PRD y ahora Morena gobiernan la Ciudad de México desde 1998, ininterrumpidamente. Entonces, tenemos que integrar la argumentación de manera más completa, ¿no? Para sí, no decir el principio de austeridad, no, bueno, si tú sacas la cuenta, pues sí, pero no es suficiente. Y tampoco dividir ese monto por el número de electores para ver dónde es más caro el voto y dónde es menos caro. No. O que institutos electorales locales, ¿no? No tienen mucho trabajo durante el tiempo que no hay elecciones. O tribunales electorales locales y que salen muy caros. No creo, sinceramente, que sea el criterio. No hay que enriquecer la argumentación, porque está todo el trabajo de la promoción, la educación cívica, la capacitación, ¿no? Que mucho nos hace falta. Al contrario, deberíamos tener una ley reglamentaria para la investigación y el desarrollo de la educación cívica, hombre, ¿no? Y ponerle bien planes, metas que no dependan de la coyuntura o de la periodicidad. No. Ahí necesitamos un plan nacional, estratégico, que se comparta, ¿no? Además con el uso de los medios digitales y que participen los organismos electorales de una manera más directa, porque son los únicos que pueden garantizar, pues también que esa educación cívica sea plural, ¿no? Porque si lo organiza un gobierno, pues lógicamente le va a meter un sesgo. Si lo organiza un partido, pues también, o sea, ¿no? Sino que, como se hace ahora, los organismos electorales con las universidades, las organizaciones civiles, eso. Pero sí creo que nos hace falta una ley reglamentaria del artículo primero de la Constitución en materia de desarrollo de los derechos humanos en la modalidad, en este caso de la educación cívica, sería muy importante, creo yo. No de promoción de los valores democráticos. Bien, entonces, contestando la pregunta, sí creo que eh, el tema de la delincuencia organizada, pues lo vimos el año pasado en Sinaloa y en Michoacán, sí puede ser un factor que incluso arriesgue la integridad de las elecciones. Porque pues estamos en un espacio académico y podemos hablar con la libertad correspondiente. ¿Qué pasaría? Toco madera, ¿no? Pero ¿qué pasaría si en alguno de los 6 estados o en 2, ¿no? El próximo 5 de junio hay actos de violencia, de delincuencia organizada, pero graves, ¿no? Que estallen 1 o 2 artefactos por ahí, que haya, ¿sí? Entonces, que afecte de manera grave, generalizada y ¿no? La regularidad de las elecciones. El año pasado tuvimos un botón de muestra en Sinaloa. Sí, se acuerdan, ¿no? Sí, lo registran, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte, estimado Jorge Antonio, cuando el diseño 2014 dice, allí donde se justifique y no haya condiciones, atraemos. Es algo que realmente es producto de una mente muy sofisticada, decir, bueno, es que se pueden dar casos de inseguridad extrema, que no haya condiciones. Entonces, si se razona la justificación y las fuerzas políticas lo acuerdan con el INE, se puede atraer la organización de la elección. ¿No? Hasta ahí. Pero ya el hecho de eliminar a los institutos electorales y a los tribunales electorales, lo que a mí me parece una medida contraria a la tradición histórica y a la necesidad de desarrollar en los estados de la República verdaderos estados constitucionales. O sea, lo que nos falta es que en Yucatán, en Oaxaca, en Chiapas,
haya Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, estatal, ¿sí? Y Tribunal Constitucional de adeveras, local. Porque eso es lo que haría que se fortaleciera la autonomía, los poderes y el Estado de Derecho en el país. Nuestras experiencias centralizadoras han sido amargas históricamente. Lo que necesitamos es lo contrario. Necesitamos una estrategia para fortalecer los poderes, las instituciones de garantía y de control constitucional local. Porque no estamos en el siglo XIX. Las universidades ahora, ¿cuántas hay en Yucatán, Jorge Antonio? ¿No? O sea, pero universidad pública, que además es muy buena, más las universidades privadas, la universidad modelo, la universidad... O sea, tenemos como nunca maestros, doctores, licenciados, o sea, por favor. O sea, la estrategia, mi humilde opinión, es al contrario. Tenemos que buscar darle la vuelta al calcetín, ¿no? Y hacer que los estados de la República se conviertan en estados constitucionales. Esa sería una buena tesis de doctorado, ¿no? Sí. Entonces, sí, y no la idea de que pues es más fácil aparentemente decir un solo código, lo nacionalizamos, no. O sea, cuidado, yo lo reexaminaría 3 veces. Y además la pluralidad llegó para quedarse. Sí puede haber un partido como ahora Morena fuerte que gane muchos votos inesperadamente. Ganó mucho más de lo que esperaba en 2018. 2021 ya más o menos regresó a un nivel. Y vamos a ver 2024. Pero digamos, esta es la democracia, ¿no? Pluralista. No debiera asustarnos. Es el juego de fuerzas, la lucha política, la divergencia, la confrontación por vías institucionales. Lo que sí no creo, ya con esto cierro, Jorge Antonio, gracias por tu comentario y pregunta, es que debamos de centralizar esta materia, además, que es tan sensible para los mexicanos desde hace 200 años. ¿No? Entonces, cada vez que se centralizó, se provocaron rupturas, incluso territoriales, porque el centralismo 1836-1846 fue una de las principales causas para perder la mitad del territorio nacional. Sí. Y otra vez el centralismo porfiriano fue una de las causas de la revolución. El recentralismo que tenemos ahora es ya por momentos exacerbado. Y otra vez creo que no es el camino, bueno, es mi opinión, estamos conversando aquí, mi humilde opinión, el camino a seguir, ¿verdad? Más en un país de las características del nuestro. Bueno, ahí terminamos, ¿sí? No sé si tengan ustedes algún comentario final, pues de nuestro humilde tema de los derechos políticos en el sistema interamericano nos fuimos a toda una consideración, pero creo que están involucrados, ¿no? Es decir, yo recapitulé brevemente diciendo, sí, los derechos políticos tienen núcleo, los derechos políticos son derechos humanos, tienen núcleo, tienen semiperiferia y periferia, vamos, ¿no? Transversalidad e interdependencia con otros muchos derechos y están en los instrumentos internacionales de alcance universal, interamericano, ¿sí? No solo generales, sino especiales, pueblos y comunidades, discapacidad, género y otros más, ¿no? Y la tendencia a ampliar los derechos políticos, claramente de los derechos relacionados con la democracia representativa a la democracia directa, plebiscito, referéndum, ¿no? Y la democracia participativa, que es presupuestos participativos. Yo creo que dentro de la democracia participativa están esos, y luego los del control de la gestión, como dice la propuesta de Monreal, que es la revocación del mandato. Ahí entraría porque controlamos la gestión. Puede ser que lo ubicara de esa manera.
esos derechos políticos no son absolutos, están sujetos a ciertas restricciones, a ciertas incompatibilidades, limitaciones, ¿no? Pero están ahí y los ejercemos todos los días. Ahorita estamos ejerciendo la libertad de expresión, estamos ejerciendo la libertad de participación, podemos llenar una solicitud de acceso a la información, pudimos o no votar como quisimos el 10 de abril, ahí vienen las elecciones en 6 estados de la República el 5 de junio. O sea, tenemos derechos y las instituciones para que se gestionen y se resuelvan los conflictos. Entonces, además no tenemos uno, sino dos, o uno con dos modalidades de los sistemas electorales, ¿no? Que son por partidos políticos y por sistemas normativos internos de pueblos y comunidades indígenas. Bien, pues todo esto estamos ahora recubiertos con muchas garantías de nuestros derechos. Y ese es quizá lo que el Estado constitucional nos lega, ¿verdad? Nos pone a disposición esos instrumentos. Que nos falta más facilidades para ejercerlos, es probable que sí. Y finalmente, el tema de las reformas electorales, centralismo, federalismo, sobre todo eso. Y bueno, sistematizar la legislación, la jurisprudencia en la legislación. En síntesis. Yo con esto, estimados colegas, pues decirles que estuve estado muy a gusto con ustedes, pues nos sirve a todos para actualizarnos, ¿no? Para intercambiar y agradecer muchísimo a Perla que nos ha acompañado en estos días desde capacitación del Tribunal Electoral. Muchas gracias, Perla. ¿Sí? Que estén ustedes muy bien, pues quedo para servirles. Está mi nombre y mi apellido institucional ahí, ¿no? raúl.avilao@te.gov.mx. ¿Sí? Una pregunta, maestro, para acceder a las presentaciones que nos compartió. Ahorita, al terminar, juro, laicamente, ¿no? Mandárselas, si nos hace favor, Perlita, se las mando a Miguel Ángel y se las distribuyen con mucho gusto, ¿eh? Sí, doctor, como usted guste. Sí. ¿Puedes, Perlita? Te la mando a ti. Sí, sí, doctor, claro que sí. Bueno, por favor, entonces lo hacemos así y les mando un abrazo muy fraterno. Cuídense mucho. Hasta luego, doctor. Fue un gusto escucharle estos días. Gracias, un gusto, maestro. Gracias, Jorge.